Bendiciones, hermano. Le saluda el pastor Omar Toro desde la ciudad de Bogotá, Colombia, emitiendo una vez más su programa Una Semilla Diaria a través de Radio Semillas, que se transmite desde esta misma ciudad. Somos de los ministerios de Benecer, bajo la cobertura del apóstol Germán Ponce. ¿Sabe usted que todos nosotros tenemos sueños, planes, tenemos proyectos en los cuales de repente no hay una respuesta? ¿No le ha pasado que lleva años esperando la respuesta sobre algo que hay en su corazón y en su mente? ¿No le ha pasado que tal vez no es con usted o su familia o su esposo, su esposa o como grupo familiar estamos esperando algo, pero tiene su tiempo de cumplimiento? Pues de eso quisiera hablarle hoy. El por qué razón la visión tarda, pero esa tardanza nos trae una bendición y una recompensa. Habacuc 2:2 dice de esta manera: Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Cuando nosotros vemos en el contexto, Habacuc nos enseña que Dios le da un mensaje a Habacuc, Dios le da una revelación y le dice, llévala al pueblo. Y esa revelación parte es que cuando usted lee Habacuc en el versículo o en el capítulo 1, dice que Dios dice que levanta a los caldeos para llevar destrucción al pueblo de Israel, pero no le dice cuándo. Entonces Habacuc comienza en una especie de monólogo, diría yo, a preguntarle al Señor que por qué lo va a hacer, que cuándo lo va a hacer. Y ese diálogo llega hasta el capítulo 2. Y en el capítulo 2, en el versículo 1, Habacuc 2:1, dice, Habacuc le dice al Señor, sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Fíjese que cuando Habacuc le dice eso al Señor, entonces el Señor le habla. Entonces aquí hay algo muy hermoso. Es bien importante que nosotros sepamos esperar en Dios. Habacuc estaba ansioso. Muchas veces nos ponemos ansiosos porque la respuesta no llega y como humanos nos pasa a todos. Creo que todos nos volvemos ansiosos, nos desesperamos por situaciones que estamos esperando una respuesta o estamos esperando una señal para poder continuar. Puede ser un negocio, puede ser un cambio de ciudad, un cambio de país, puede ser un cambio de trabajo, puede ser la respuesta de esperar que nos aumenten el salario, puede ser algo ministerial, laboral, personal, profesional. El caso es que Habacuc reposa en Dios. Entonces ahí está la clave. Y entonces ahí comienza la bendición para él. Digo bendición porque comienza a aclarársele el panorama. Entonces en Habacuc 2:2 el Señor le dice, escribe la visión. Entonces lo primero es que hay que escribir la visión, hermano. Nosotros muchas veces en Latinoamérica en general nos olvidamos de que es bien importante escribir. Muchos de nosotros nos confiamos a la memoria, pero la memoria nos puede fallar. Ahora con el celular, de repente tenemos ayudas en la tablet, en el celular, en Google, tantas ayudas que tenemos. Pero es bien importante escribir. ¿Por qué es bien importante escribir? Porque nuestra generación, nuestra casa, nuestra familia tiene que saber hacia dónde vamos. Entonces una visión comienza escribiéndola. Y para escribirla tenemos que tener claro qué queremos en Dios y qué quiere Dios de nosotros. Pero el orden correcto es qué quiere Dios de nosotros para poder establecer qué queremos nosotros desarrollar en la tierra. Cuando vamos a Habacuc 2:3 dice, aunque la visión tardare, aún por un tiempo, le estoy leyendo la Reina Valera 60, aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, dice, espéralo, porque sin duda, vendrá y no tardará. Fíjese que este versículo me enseña que la visión tiene un tiempo de cumplimiento. Y si yo podría resumirle de una manera práctica qué es lo que Habacuc nos enseña, y tal vez usted dirá, pastor, inventó el agua caliente. No, porque fíjense que creo que pasé de noche muchas veces por estos versículos y al fin entendí qué quería decir el Señor con eso. ¿Sabe en qué se resume? Cuando usted sigue leyendo Habacuc a partir del versículo 4 en adelante, nos damos cuenta que lo que el Señor quería decir, ¿sabe qué era? El justo por la fe vivirá. Fíjese que aquí hay algo muy hermoso. Mire, en el Antiguo Testamento, de acuerdo al Talmud, dice que Moisés le dio, bueno, Dios a través de Moisés le dio al pueblo 613 preceptos que había que cumplir.
De esos 613 preceptos, dice que David los redujo a 10, Isaías los reduce a 2, Habacuc los reduce a 1, que es, más el justo por la fe vivirá. En eso se resume la ley y los profetas para Habacuc. Pero para el Señor, mire qué lindo, cuando viene nuestro Señor Jesucristo, dice que la ley y los profetas se resumen en algo, en este mandamiento: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume la ley y los profetas. Entonces, con la ayuda del Señor, yo quisiera hablarles del tema de cómo desarrollar una visión y entender el por qué muchas veces se tarda el cumplimiento de la misma o se tarda la respuesta del cielo para que nosotros podamos darle luz verde a lo que nosotros estamos realizando. Hay dos principios que le van a servir mucho. Mire, el propósito de Dios aclara las cosas, pero la visión que nosotros tenemos de lo mismo nos impulsa a realizar lo que tengamos que realizar. El primero que yo encontré, porque lo vamos a ver en función de algunos personajes, voy a ver cuántos personajes le puedo dar. El primero fue Abraham. Fíjese que Abraham nos enseña, Dios le da una visión a Abraham, y esa visión que le da a Abraham es la promesa de Dios. Pero ¿qué promesa? Una promesa de bendición. Y hay algo muy hermoso aquí, fíjese. La promesa que Dios le da a Abraham tiene un tiempo de cumplimiento o se tarda un poco de tiempo. ¿Sabe para qué? Para que él entendiera que la palabra de Dios era su garantía. Pero hay algo más. Mire, a Abraham la promesa se tarda en su cumplimiento. Fíjese que la promesa de Abraham se tardó 25 años para darle un hijo, por ejemplo. Pero ¿qué aprendió Abraham? A desarrollar su fe. Porque Abraham como que entró en una crisis existencial de fe. Génesis 15:1 le dice, después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión y le dijo, no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Entonces, Dios le había dado una promesa de bendición a Abraham. Cuando le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, una tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande. Y comienza a darle todas esas promesas de las cuales nosotros hoy recibimos esa bendición de parte del Señor. Entonces, Abraham duda en algún momento, y aquí en el versículo 15, versículo 1 de Génesis 15, como que está en una crisis existencial de fe, porque él acababa de ir a pelear contra 5 reyes que habían peleado contra los reyes de Sodoma y Gomorra, había rescatado a Lot, y él ahí estaba como con temor porque sabía que podía haber una retaliación. Entonces el Señor llega y le dice, no temas, yo soy tu escudo y tu recompensa será muy grande. Yo le digo en el nombre de Jesús en esta noche o en este día, cuando escucho este mensaje, no temas, dice el Señor, yo soy tu escudo. Está enfrentando alguna situación se ha levantado un gigante en su trabajo, se ha levantado un gigante en la vida espiritual, se ha levantado un gigante contra su casa, contra su familia. Dice el Señor en el nombre de Jesús, no temas, yo soy tu escudo y tu recompensa será muy grande. Entonces, Abraham, cuando Dios se le aparece, le da una promesa de bendecirlo, le dio una palabra. Entonces, eso es lo más hermoso. ¿Qué sustenta la promesa que le dio Dios a Abraham? ¿Qué sustenta la visión que Dios le da a Abraham? ¿Sabe qué? La palabra. Porque le dice, la palabra del Señor vino a Abraham en visión. Es decir, esto es una especie, en Génesis 15:1 está, esta es una especie de cristofanía. Porque cuando vemos Juan 1:1, dice que en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Y esa palabra verbo en el original significa palabra. Entonces Cristo mismo se le apareció a Abraham y le dijo, no temas, yo soy tu escudo, tu recompensa será muy grande. Fíjense que cuando vamos al original y vemos esa palabra, es el Hebreo 16:97 y se lee dabar. Y esa palabra significa, entre otras cosas, un acuerdo, un decreto, un mandamiento, un pensamiento, una promesa. Entonces, la visión de Dios para nosotros es un pensamiento, es una promesa, es una provisión, es una respuesta, es un acuerdo. Pero la visión que nosotros tenemos que desarrollar, es decir, la parte que nos toca a nosotros desarrollar, dice que esa palabra visión que habla Génesis 15:1, dice, la palabra del Señor vino a Abraham en visión. Esa palabra visión de Génesis 15:1 dice que es como mirar fijamente, es como mentalmente percibir, y eso me llenó. Porque nosotros tenemos que profetizar, dice, predicar, revelar visión. Eso dice en el original.
Es el hebreo 2372 y se lee Hasá. Entonces, mire, en resumen, ¿qué nos enseña Abraham con la visión que Dios le da? Con la promesa que Dios le da. Porque una visión es una promesa, es algo que esperamos, es vernos a futuro realizados en lo que nuestros pensamientos y nuestro corazón anhela. Entonces, ¿qué nos enseña Abraham? ¿Por qué se tardó la promesa a Abraham? ¿Sabe para qué? Para, para hacerlo el padre de la fe. Entonces, nosotros puede ser que estemos en este momento en la misma situación de Abraham, porque lo que Dios quiere hacer de nosotros es personas de fe, es matrimonios de fe, es familias de fe, porque dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿qué quería hacer el Señor? Le dijo a Abraham, te voy a aumentar la fe, pero la garantía que tengo de que la promesa se va a cumplir, la garantía, dice el Señor, que tengo de que la visión se va a cumplir, que te voy a dar respuesta, es la palabra. Entonces, vayamos a la palabra, hermano. Profeticemos, hablemos de acuerdo a la palabra, no de acuerdo a nuestro corazón. No, yo digo, aquí sería más Biblia, o sea, más fe, menos desesperanza, más Biblia, menos otras situaciones que estamos escuchando. El segundo personaje que yo encontré en esto de la fe y sobre todo en esto de la visión es Moisés. Fíjese que Moisés nos enseña que Dios se le aparece, le da una visión, pero lo llama, le hace un llamado y eso se llama comisión existencial. La comisión existencial es lo que nosotros vamos a desarrollar para el Señor en esta tierra, en lo espiritual, pero también en lo secular. Es lo que usted tiene que tener una visión a qué vino a esta tierra. Sus hijos tienen que tener claro hacia dónde van y qué vamos a hacer como familia, qué vamos a hacer en esta tierra. Entonces, no se olvide de algo, el propósito aclara las cosas y la visión la impulsa a que nosotros lo hagamos. La comisión existencial, hay algo muy hermoso aquí. Fíjese que Dios utiliza fuentes inesperadas y yo quisiera dejarle en su corazón en este día, sobre todo esa palabra. Miren, a veces nosotros no sabemos de dónde va a proveer el Señor, pero estamos aferrados y esperanzados en Él. Entonces Dios va a usar una fuente inesperada para que nosotros tengamos respuesta, tengamos la provisión que viene de Él y sobre todo tengamos la dirección hacia dónde ir en la visión que Él nos ha trazado. Dice Éxodo 3:2, y se le apareció el ángel de Jehová, mire, aquí está Dios mismo. Esta es una teofanía, es la salida del verbo. Dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego y en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Éxodo 3:2 nos enseña eso. Y el versículo 3 dice, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré si esta grande visión, ¿por qué causa la zarza? No se quema. Entonces Dios le da a Moisés una gran visión. Le da y lo comisiona cuando habla con él ahí a través de la zarza. Entonces, ¿qué me enseña esto? Que la visión que Dios le da a Moisés se tarda porque Dios lo tenía que preparar. Puede ser que nosotros no hemos tenido respuesta hasta el día de hoy de la visión o de la comisión que Dios nos ha dado, porque nos está preparando para que usted reciba en el tiempo propicio, en el día adecuado, la respuesta del Señor. Eso es lo que el Señor nos enseña. Entonces, cuando vamos al original y vemos esta grande visión, dice que esa palabra llama de fuego es como una llama, es como algo ardiente. Entonces, ¿qué me enseña esto? Que nosotros puede ser que no hemos recibido el cumplimiento de la visión que Dios nos ha dado. ¿Sabe por qué? Porque hemos perdido y hemos menguado en el amor hacia el Señor. Mire, nosotros tenemos que arder de pasión por el Señor. Nosotros tenemos que arder de pasión por el Señor, se lo repito. Porque cuando nosotros ardemos de pasión por el Señor, las cosas son más fáciles porque estamos conectados con el Señor y su Espíritu nos dirige, su Espíritu nos consuela, su Espíritu nos enseña qué hacer. Y eso es lo que necesitamos hacer. Y cuando ahí habla de visión, este tipo de visión también es como un aspecto, dice que es como una estatura, un modelo a seguir, es como una vista. Y esto en el original es el hebreo 47:58 y se lee maré. Este tipo de visión, maré, es un tipo de visión que nosotros vemos atractivo, que vemos de buen aspecto lo que estamos buscando en el nombre de Jesús. Hay que arder de pasión, hermano. Hay que estar encendido por lo que Dios nos mandó a desarrollar.
Porque si no estamos encendidos, no podremos desarrollar esa grande visión. ¿Y qué hizo Dios? Miren, es que Dios es sabio, hermano. Dios es perfecto. ¿Qué hizo Dios? Sacó a Moisés de Egipto, de la comodidad, y lo llevó al desierto a pastorear las ovejas de su suegro, de Jetro. ¿Pero por qué lo hizo? Porque él quería recordarle cuál era su origen. Entonces Dios a veces nos devuelve a un lugar para prepararnos para ser libertadores, porque Moisés fue un libertador. Entonces, ¿qué aprendemos del por qué tarda una visión a veces? ¿Qué aprendemos del por qué tarda quizás la respuesta del Señor para el plan, proyecto o visión que Él nos ha dado a desarrollar? ¿Sabe por qué tarda? Porque con Abraham nos enseña que nos quiere enseñar a crecer en la fe y con Moisés nos enseña que hay que estar preparados para recibir un llamado y una comisión a desarrollar en lo espiritual, pero también en lo familiar y en lo secular. El tercero que yo encontré desarrollando una visión es Samuel. Fíjese que Samuel nos enseña que hay una visión profética. La visión que Dios le da a Samuel es para desarrollar la visión profética. Ahora, aquí hay algo muy interesante. No se olvide, el propósito de Dios aclara las cosas, pero la visión nos impulsa a hacerlas. Entonces, el llamado de Dios, mire, encontré esto que me puso a temblar. El llamado de Dios se basa en la fe, no en la edad ni en la posición. Así que si usted está esperando un llamado de Dios para realizar algo, no es la edad ni la posición que usted tenga, ni su apellido, no, es la fe, es la fe, es la fe lo que nosotros tenemos. Entonces, cuando vemos 1 Samuel 3:1, dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y mire, aquí está lo tremendo. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Eso está en 1 Samuel 3:1. O sea que había visión, pero no había visión con frecuencia. Era escasa la visión. Era escasa la revelación. Y eso es la revelación profética, porque Samuel era un profeta que estaba siendo preparado por Elí. Entonces, ¿qué aprendemos aquí en la visión que Dios le da a Samuel? Porque ahí lo llama, que tenemos que retomar el discipulado, hermanos. Tenemos que retomar el discipulado. Y el discipulado es conocimiento de la palabra, pero el conocimiento nos tiene que bajar al corazón y luego a los pies para cambiar. Es ser hacedores de la palabra, hermano. Cuando se pierde la visión profética, cuando escasea la palabra. Entonces vemos aquí que la palabra escaseaba. Y eso trajo consecuencias, porque producto de eso dice que Elí descuidó a su familia. Mire, la familia necesita instrucción por la palabra. Dice que con misericordia y verdad se corrige el error. Entonces Elí perdió sus hijos porque sus hijos dice que eran personas que hacían cosas que no agradaban a Dios y él no los corrigió. Entonces el discipulado me va a enseñar a través de la palabra a corregir, a instruir, cómo establecer reglas en el matrimonio, cómo establecer reglas para nuestros hijos, cómo establecer reglas de vida de acuerdo a lo que agrada a Dios. Cuando vemos aquí que dice que no había visión, nos enseña, en el caso de la visión que Dios le da al profeta Samuel, de que ellos menospreciaron la palabra. Cuando ahí dice que escaseaba la palabra, esa palabra, esa letra, escasear, es el hebreo 3368 y significa algo valioso, algo costoso, algo precioso. Entonces dice que estaba escaseando la palabra. Entonces nosotros tenemos que entender que la promesa, la visión que Dios le da a Samuel es para que él entendiera que la visión profética no se pierde cuando nosotros estamos llenos de palabra, porque hablamos las palabras de Dios, lo que está escrito, no hablamos lo que nuestra carne aún quiere hablar, ¿verdad? Entonces, aquí hay algo muy hermoso. Esta palabra visión también, en el caso de Samuel, nos enseña que es como una vista mental, es como un sueño, una revelación. Vayamos a un cuarto. Entonces, no descuide lo más valioso que Dios le ha dado. Antes de pasar al siguiente, no descuide lo más valioso lo que Dios le ha dado. Elí descuidó la palabra. Y la palabra dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces, cuando se descuida la palabra, andamos a oscuras. La palabra, la palabra en Juan 15, nuestro Señor Jesucristo nos enseña, dice, mis palabras que yo os he dado son espíritu y son vida.
Entonces, veamos un cuarto personaje que yo encontré en la Biblia, David. Fíjese que David nos enseña que tiene que haber, Dios da una visión, pero tiene que haber un traslado generacional. Mire, David nos habla, mire, cuando vemos en 2 de Samuel 7:17, pero antes de pasar a 2 de Samuel 7:17, no se olvide, el propósito aclara las cosas, pero la visión nos impulsa a realizarlas. Dios llamó a David para pastorear, lo llamó a ser rey, lo llamó a ser el dulce cantor de Israel, no lo mandó a edificar casa. Y le voy a explicar el por qué le digo eso. Porque hay cosas que nosotros creemos que las podemos hacer movidas por la carne, pero no pueden estar agradando a Dios. Entonces, por eso necesitamos la conexión con el Espíritu, para que las cosas que hagamos agraden a Dios y no sean cosas en las cuales no vemos fruto porque tal vez no era el tiempo o no agradamos a Dios con lo que Él quería o con lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, todo tiene que ser aprobado por el Señor. Miren, 2 de Samuel 7:17. Cuando usted lee 2 de Samuel 7, dice que David se levanta un día, se lo voy a parafrasear así rapidito, llama al profeta Natán y le dice, ¿sabes qué, Natán? Yo vivo en una casa artesonada, es decir, una casa de cedro hermosa, pero el arca, la presencia del Señor está entre tiendas. Yo quiero hacerle una casa al Señor. Entonces viene el profeta Natán y hablando, no en el espíritu, sino que en la carne le dice, oh mi rey, le dice, creo que tu intención es buena, hazlo, porque Dios se agrada de lo que tú haces. Pero Dios no tenía esos planes. Entonces hay cosas que muchas personas a veces nos van a decir que lo hagamos, pero tal vez Dios no quiere que lo hagamos. Entonces preguntémosle al Señor. Entonces, en resumen es que esa noche, Natán cuando se acuesta a dormir, Dios le da una visión. Y eso está en 2 de Samuel 7:17. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Entonces, Dios le habla a Natán, al profeta Natán, y le dice, ¿sabes qué? A mí me agrada que David, se lo estoy parafraseando, a mí me agrada que David me quiera hacer una casa, pero David no va a hacer casa para mí, le dice. ¿Sabes por qué? Le dice, porque yo he determinado que alguien de su generación lo haga, y ese era Salomón. Entonces, ¿por qué razón? Esta es la parte principal de esto. ¿Por qué razón? ¿Qué nos enseña el por qué se tardó la visión que Dios le da a David de edificar una casa? Nosotros, mire, nosotros no podemos edificar cuando tenemos las manos llenas de sangre. Y aquí hay algo bien tremendo, fíjese, porque el Señor le dice a Natán, dile a David que él no me puede edificar porque tiene sus manos llenas de sangre, lo va a hacer su hijo y ese hijo va a ser el pacificador. Salomón es paz. Y sabe, paz, el pacificador prospera, el pacificador edifica. Entonces Salomón edificó porque trajo paz al reino. Entonces puede ser que nosotros la visión se esté tardando porque tenemos nuestras manos llenas de sangre. Cualquiera que escucha diría, pastor, ¿cómo se atreve en este momento hablando de sangre? Sí, es que le cuento algo. En el Nuevo Testamento dice que cuando nosotros odiamos a nuestro hermano, nos volvemos homicidas. Entonces ahí tenemos las manos llenas de sangre. ¿Cómo recibió eso, verdad? Difícil, porque eso nos lleva a todos, hermano. Creo que todos en algún momento hemos odiado a alguien, siendo cristianos o no siendo cristianos. Entonces ahí hay algo muy interesante, ¿sabe? Si usted tiene odio en su corazón, no va a poder edificar, no va a poder desarrollar la visión. Entonces, ¿quiénes edifican los pacificadores? ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Porque para todo hay salida, porque estamos viviendo el tiempo de la gracia, el tiempo de la misericordia del Señor. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Sencillo. Dice Proverbios 28:13, que en su último párrafo dice que todo aquel que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Pidámosle al Espíritu Santo que nos saque ese odio que tal vez tenemos en el corazón, esa falta de perdón. Porque si tenemos eso contra alguien, estamos siendo homicidas y la sangre está siendo derramada a través de nuestras manos. Entonces, Dios le muestra a David que hay un traslado generacional. Entonces, le digo algo, nuestros hijos se van a parar sobre nuestros hombros. Nuestros hijos se van a parar sobre nuestros hombros. Y esa palabra, edificar, tiene que ser, dice que es levantar, prosperar, reedificar, reparar, restaurar. Es el Hebreo 11:29, Baná. Y la palabra visión que vemos aquí en 2 de Samuel 7:17, esa palabra es como revelación, es tener sueños.
Entonces, ¿qué nos enseña el por qué se tarda el cumplimiento de la promesa que Dios le da a David? Porque, ¿sabe por qué se tardó? Porque el Señor estaba preparando una generación futura. Dios estaba preparando un traslado generacional. Entonces hay cosas que nuestros hijos van a terminar de concluir lo que nosotros iniciamos. Quizás lo vamos a ver en este tiempo, pero tal vez ellos son los que van a gozar del beneficio de la bendición que el Señor tiene preparado. Ya para ir terminando, tengo a Job. Fíjese que Job nos enseña que Dios habla de diferentes maneras, pero Job, la visión que Dios le da a Job, ¿sabe para qué? Para que él acepte corrección. Hermano, dejémonos corregir por el Señor. Job 33:15 dice, por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Entonces, mire, en el silencio y en la espera de Dios, corrijamos cosas. Nosotros tal vez tenemos el proyecto, tenemos la visión, tenemos los sueños en el corazón y en nuestra mente, pero tal vez hay un silencio de parte de Dios. ¿Sabe por qué es? Porque hay que corregir cosas. Mire que mi pastor ahí en Honduras, el apóstol Germán, yo trabajé en la iglesia, le comento, entonces a veces yo le decía, fíjese apóstol que tal y tal cosa, cuando él no me decía nada es que no le gustaba, o sea, no estaba de acuerdo. Entonces yo aprendí a conocerlo. Cuando nosotros aprendemos a conocer al Señor, vamos a darnos cuenta cuando Él nos está diciendo que necesitamos corregir las cosas. Job 33:16 dice, entonces revela al oído de los hombres y le señala su consejo. ¿Cuándo llega el consejo de Dios? Cuando hay un silencio. Entonces el silencio de Dios a veces es para corregir. Cuando vemos esa palabra, consejo, dice que es como una instrucción. Entonces Dios del cielo nos quiere corregir y nosotros tenemos que tener el sueño y la visión y sobre todo aceptar la corrección. Ya para ir terminando, aquí otro que encontré es Habacuc. ¿Qué nos enseña Habacuc? Paciencia, hermano, porque el justo por la fe vivirá. Eso es, y en eso se resume, hermano. El justo por la fe vivirá. En eso se resume, escribe la visión para que corra el que la lea. El justo por la fe vivirá. Tenemos que vivir en fe, pero caminando sobre la visión, creyendo de que Dios, y así es, está con nosotros y nos va a ayudar. Habacuc nos habla de paciencia. Habacuc 2:2. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que la lea. Versículo 3 dice de esta manera, aunque la visión tardare aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. El tiempo apropiado, hermano, el tiempo apropiado. Y termino ahí de esa manera. El tiempo apropiado, todo tiene su tiempo, dice el libro de Eclesiastés. Entonces Dios nos está enseñando que todo tiene un tiempo de cumplimiento, pero que nosotros tenemos que tener la visión que viene del cielo y tener un propósito para desarrollarlo en el nombre de Jesús. Yo quisiera orar esta noche o este día por este mensaje, pero quisiera orar, ¿sabe por qué? Por sus proyectos, por sus sueños. En el nombre de Jesús, Padre, oramos por todo aquel, Señor, que tiene proyectos, que tiene sueños, pero que tal vez está esperando una respuesta, está esperando provisión y está esperando que tú le ayudes, Señor. Yo te pido que en el nombre de Jesús, todos aquellos que tienen proyectos empresariales, proyectos de iniciar un emprendimiento, proyectos de negocios, de trabajo, de cambio de ciudad, de aumentos de salario, Señor, proyectos que tú conoces y están en su corazón, yo te pido que les ayudes en el nombre de Jesús. Que este tiempo tal vez de espera sirva para que podamos aprender de que en el nombre de Jesús nosotros tenemos que tener la fe en la promesa que nos enseñas en Abraham, que tenemos que tener claro cuál es nuestra comisión existencial que nos enseñas a través de Moisés, que tenemos que tener visión profética, lo que nos enseñas a través de Samuel, que tenemos que aprender a edificar a través de lo que nos enseñas por el rey David, que tenemos que aprender a aceptar corrección a través de Job y que tenemos que aprender a tener paciencia a través de Habacuc, pero sobre todo aprender a ser transformados por tu espíritu, lo que nos enseña Jesucristo. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús, esperamos que todo este mensaje haya sido de edificación. Les saluda el pastor Omar Toro. Somos de los ministerios Ebenecer de la ciudad de San Pedro Sula, Honduras. Nuestro teléfono es el 302-325-4035. 302-325-4035. Escríbanos si quiere
una oración, si quiere un consejo, si tiene duda, llámenos, escríbanos al WhatsApp, con todo gusto le bendecimos. Bendiciones.